que está representado por una cantidad de posiciones y por un tipo de datos. En este caso pues son tipos de datos booleanos. Y finalmente el array, digamos, soporta varios tipos de datos, entonces puedo crear, por ejemplo, un array de string, un array de cadenas. Digamos, para hacer una aproximación a todo, digamos, las herramientas que ustedes pueden, digamos, utilizar para desarrollar sus aplicaciones y también, digamos, ir relacionándolos con las estructuras de programación normal que vemos, digamos, en los diferentes cursos, digamos, en C, C++, todo este tipo de cosas, ya como digamos que yo les comenté el viernes que las Vue no es que cambie la forma de programación, solamente, o de fondo no la cambia, solamente cambia como el estilo de hacer esos programas, pero en esencia sigue siendo la misma. Entonces, digamos, veamos otro tipo de controles, digamos, importantes. Los más relevantes, pues están las gráficas, simplemente nos sirve para visualizar, digamos, señales, cosas donde necesitemos ver o visualizar señales pues en el tiempo, ya sea pues en el tiempo o ya sea, digamos, gráficas en los diferentes ejes, en los ejes X y Y. Entonces recordemos que cada elemento en el panel frontal tiene una representación en el diagrama de bloques, pues para que pueda ser programado y pueda ser utilizado. Entonces esta representación gráfica que ustedes ven de representación visual de esta gráfica tiene su representación en el panel frontal de esta manera. ¿Sí? Entonces, digamos, lo importante que ustedes sepan, digamos, diferenciar qué es un panel frontal y qué es un diagrama de bloques. Entonces, digamos que continuando con la presentación, es importante pues que digamos ustedes identifiquen este tipo de controles que ya vimos para que los puedan utilizar. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que ustedes de alguna u otra forma pues experimenten o digamos interactúen con el software y utilicen una serie de herramientas pues que la Vue dispone para que ustedes digamos puedan puedan buscar información y puedan buscar ejemplos para que puedan de alguna u otra manera entender cómo es que funciona el software. Entonces, les comentaba la clase pasada que ustedes cuentan con una ventana de ayuda en donde ustedes, por ejemplo, esta gráfica, es decir, por ejemplo, digamos, van a utilizar un tipo de estructura. Por ejemplo, esta estructura, digamos, no sé cómo les salga a ustedes el panel de control, el panel. Sí, entonces se paran en el diagrama de bloques, clic derecho y en la paleta Programming buscan estructuras. Y ahí escogen cualquiera. Entonces ustedes pueden activar la ayuda con un botoncito, con un botón que se encuentra pues a mano derecha, un botón de interrogación, o con control H. Entonces la ventana Show Context Help lo que nos hace es, digamos, cada vez que pongamos algo nos va a mostrar una ayuda que nos va a decir o nos va a aproximar a que nos va a dar una idea de qué es lo que estamos utilizando. Entonces, si yo utilizo, digamos, otra estructura, él me va a indicar que simplemente es otra estructura y me hace una descripción de lo que se está utilizando. Bien, entonces como primera herramienta para que ustedes, digamos, sigan interactuando con el software es utilizar la ventana de ayuda.
para que ustedes pues digamos tengan más conocimiento de qué es lo que se hace. La segunda herramienta importantísima es el uso de los ejemplos. LabVIEW digamos cuenta con una gran cantidad de ejemplos que sirven para que ustedes pues simplemente afinen conceptos y entiendan más a fondo. ¿Cómo buscamos esa paleta de ejemplos? En la paleta, en el menú Help, en Fin Examples. Y cuentan con toda una paleta de muchísimos ejemplos totalmente digamos dedicados a un tema en específico. Acá está digamos el desglose general, pero ustedes digamos también pueden buscar por palabras. Digamos, a ustedes les interesó el tema de las gráficas. Entonces, por ejemplo, quieren saber más a fondo. Entonces digamos que quieren saber más a fondo cómo funciona pues digamos el tema de las gráficas o cosas por ese estilo. Acá simplemente hay un ejemplo que lo que hace es visualizar o representar de manera gráfica algo que se está haciendo en el programa. ¿Sí? Entonces con respecto a esto hay muchos ejemplos, digamos otro tipo de muchos ejemplos, por ejemplo el manejo de arrays. Entonces simplemente lo que les muestra es, digamos, la ventaja de los ejemplos es que cuenta con una descripción de lo que se hace. Entonces este ejemplo, digamos, simplemente muestra el uso de un tipo de ejecución que ya las vamos a ver más adelante para que ustedes la entiendan, un tipo de estructura de programación que simplemente hace algo. Entonces digamos que importantísimo el uso de los ejemplos, ya que digamos yo les doy la charla, pero digamos se nos pasa de todas maneras por alto digamos varias cosas, pero con los ejemplos se clarifican o se aclaran pues muchos conceptos. Entonces es la ventana de la paleta de ejemplos que les mostraba. Esto es digamos lo que vimos anteriormente. La idea era tratar de identificar en una aplicación que es un control, que es un indicador. Algo vimos digamos el viernes sobre que nosotros para identificar un control, pues básicamente un control es simplemente, para recordar, un control es algo que nosotros le damos algo, es decir, nosotros le brindamos información en control, tenemos interacción con ese control. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, recordando, entonces nosotros tenemos un control numérico. Este control numérico nosotros le vamos a dar información. ¿Sí? Acá estoy moviendo los datos con la flecha desde el teclado. Y un indicador es precisamente lo contrario. Un indicador solamente nos va a brindar información. Entonces, por ejemplo, entonces coloquemos un indicador en el panel frontal. Entonces, recordando nuevamente, cada representación en el panel frontal tiene su homólogo en el bloque diagrama, en el diagrama de bloques. Entonces ustedes pueden, digamos, dirigirse a la siguiente ventana, el diagrama de bloques. El diagrama de bloques ustedes pueden acceder rápidamente con control E.
o dando doble clic sobre cada control que estén utilizando. Pues en este caso, este control numérico, al dar doble clic, tiene esta representación en el panel de control. Entonces, digamos que otro truco que digamos vimos el viernes es que todo lo que es controles y todo lo que es indicadores representan un flujo de datos. Entonces, para recordar que los controles tienen un flujo de datos con una flecha que no sé si de pronto alcancen a ver, una flecha que se representa de izquierda a derecha, quiere decir que el flujo va hacia la derecha, lo cual me identifica inmediatamente que es un control. Quiere decir que si yo hago esto, pues se va a identificar inmediatamente que el control es el que va a proporcionar los datos y el indicador es el que va a recibir los datos. Entonces, al hacer simplemente esta unión y pasarlo, digamos, al panel de control, recuerden, entonces es con control E o en la ventana Windows, mostrar diagrama de bloques, encuentran el panel de control, que recordando es la interfaz de usuario donde nosotros vamos a interactuar con el programa. Pues simplemente le doy corrimiento al programa y lo que tengo es simplemente una actualización del indicador, teniendo en cuenta pues el valor numérico que yo le ingreso hasta en el control numérico que está al lado izquierdo. Ustedes en ejecución también pueden, digamos, interactuar con el diagrama de bloques. Entonces, este programa está representado así en el panel frontal y está representado así en el diagrama de bloques. Entonces, digamos que es importante digamos, tener bien claro que un programa en LabVIEW siempre va a tener en cuenta dos ventanas, el diagrama de bloques y el panel de control. Siempre van, ellas dos, digamos, interactúan y, digamos, no hay forma de trabajar solo en esta o solo en la otra. Siempre tiene que haber un tipo de relación. Bien, ya todos tienen la carpeta de los ejemplos. Entonces, digamos que como yo, digamos, siempre lo recalco, porque digamos que LabVIEW tiene digamos, no la desventaja, sino digamos que como LabVIEW, digamos, innovó en la forma en que nosotros programamos, de todas maneras, digamos, a las personas que vienen de programar a nivel de texto, a nivel de código, digamos, siempre tienden a, digamos, a confundirse o a presentar cierto tipo de inconvenientes cuando programamos a la hora de LabVIEW, pues en LabVIEW. Entonces, digamos, lo que yo les recalco es que no tiene nada diferente, simplemente cambia un poco la forma en cómo lo hacemos. Entonces, digamos que yo les pasé una serie de ejemplos que lo que hacen es visualizar esa forma, ese tipo de programación como lo hace LabVIEW. Entonces, digamos que la idea ahora es, digamos, interpretar cómo ustedes lo hacían, digamos, en lenguajes de texto, C++ y todo ese tipo de cosas, y cómo lo hacen ahora en LabVIEW. Entonces, digamos que vamos a ver las diferentes estructuras de programación que utilizamos, pues, típicamente. Entonces, ahora, hablemos, por ejemplo, de los ciclos while. Los ciclos while, pues, son, digamos, comúnmente utilizados en programación. Entonces, digamos que acá en pantalla ven tres tipos de, digamos, algoritmos. Uno es, digamos, la forma en cómo LabVIEW interpreta un ciclo while. La segunda es su representación a nivel algorítmica. Tiene un pseudocódigo que representa qué hace un while, qué cumple, qué funciona hace un while. Y en la tercera, simplemente una representación en texto. Esto no recuerdo qué lenguaje es, pero básicamente lo que uno hace, o el ciclo while, su función es repetir código interno hasta que se cumpla una condición. Entonces, en este caso vemos la representación del while en pseudocódigo. Digamos que son digamos, de las estructuras más utilizadas cuando nosotros vemos lenguaje de programación.
Y digamos que lo que me interesa es que ustedes hagan la analogía entre esta forma de programación y la forma en que la hace LabVIEW. ¿Sí? Entonces en LabVIEW, ¿cómo vamos a tener un ciclo que se repita un cierto número o se repita siempre hasta que se cumpla una condición? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una caja, un ciclo externo que ustedes lo van a visualizar por un cuadro externo que, bueno, acá no lo vemos, pero tiene, pues de pronto ustedes si lo detallan allá, es básicamente un círculo que acá al final tiene un cuadrado que al final tiene una flecha. ¿Cómo hacemos la analogía? La analogía es la siguiente: simplemente todo lo que esté internamente al cuadro, al ciclo, pues se va a repetir un sinnúmero de veces hasta que se cumpla una condición. ¿Cómo le damos esa condición? Esa condición de paro está activada por el booleano que ustedes ven acá. Entonces esa condición de paro simplemente la damos cuando ponemos un true, una activación en verdadero, el ciclo simplemente para. Entonces si ustedes observan, estamos viendo la misma analogía que teníamos en código, ¿sí? Y el pseudocódigo. Digamos, partes específicas del ciclo while, está importantísimo el tema del paro. O sea, un ciclo while tiene que tener siempre un paro, y el tipo del índice, es decir, el tipo del índice es el número de veces que ha ejecutado el ciclo. Entonces digamos que entonces están amables y ustedes abren en la carpeta que les pasé, debe decir versión 2011, debe haber una serie de documentos, de archivos en una carpeta que se llama while. Entonces vamos a ver una serie de archivos que lo que hacen es trabajar con este ciclo y, digamos, relacionarnos con este tipo de estructuras, ya que ciclos, debe haber una carpeta que se llama versión 2011. En la versión 2011 en la carpeta while. Y en la carpeta while, ahí digamos. Listo, entonces, ¿por qué recalcamos en este tipo de estructuras? Porque básicamente es la esencia del LabVIEW, es decir, si ustedes distinguen los ciclos, pues digamos que ya pueden utilizar cualquier tipo de aplicación. Entonces, si ustedes, digamos, van a hacer una tarjeta, una adquisición de datos, pues si ya sabemos que, por ejemplo, un BI me adquiere datos, pues simplemente lo que hacemos es coger ese BI, ingresarlo en un ciclo de estos y vamos a tener una adquisición continua. Entonces digamos que por eso es importante que ustedes sepan identificar o sepan, digamos, conocer este tipo de estructuras. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar dónde se encuentran estas estructuras. Entonces esas estructuras están, digamos, en la paleta programming, en la paleta de estructuras. ¿Sí? Digamos, esta es la paleta principal de trabajo de LabVIEW, ya que es la que nos permite interactuar con este tipo de estructuras. ¿Sí? Entonces vamos a ver, este tipo de estructuras pues las vamos a ver más a fondo, pero básicamente quiero que pues, identifiquen dónde las pueden encontrar. E interactúan entre panel frontal y diagrama de bloques. Entonces, digamos, vamos a abrir, por ejemplo, en la carpeta que dice ciclo por paro manual. Entonces, vamos a abrir ese ejercicio. La idea es que ustedes ya, digamos, ya saben identificar, digamos, cuál es la parte donde nosotros programamos y cuál es la parte donde nosotros visualizamos. Entonces, el diagrama, pues, digamos, recordando, digamos, siempre lo trato de recalcar para que ustedes, digamos, ya tiendan a digamos, relacionar que el diagrama de bloques es la pantalla en blanco, el panel de control es la pantalla en gris.
Entonces la idea es que les voy a mostrar una serie de ejemplos y la idea es que ustedes inmediatamente, digamos, interactúen con ellos. Entonces este ejemplo lo que tiene es simplemente una representación while, que es la que les acabo de mostrar, un ciclo interno que lo que me dice es todo lo que esté dentro de esa caja de texto se va a repetir un sinnúmero de veces. Entonces si ustedes observan el botón de paro, que es el botón que tiene pues stop, que dice stop, simplemente es un control por parte del usuario. Ese control, digamos, la acción está acá en el panel de control y lo que hace simplemente es que voy a ejecutar ese ciclo y cuando yo quiera lo va a parar. Entonces digamos que inmediatamente, si quieren, interactúen de una vez con el código. Entonces córranlo. Eso es simplemente, queda adentro, digamos, ahí simplemente este control lo vimos el viernes, pero lo que hace es simplemente un random, y lo que hago básicamente es mandarlo a una gráfica. Entonces todo lo que está haciendo, digamos, gráficamente o programáticamente, darme un número y simplemente graficarlo. Entonces todo lo que se ejecute internamente se va a ejecutar, pues hasta que yo, digamos, le dé el ciclo de paro, que es el que ustedes, el que está cableado directamente a la estructura de paro del ciclo while. ¿Sí? Digamos, no tiene más. La parte de arriba es simplemente un retardo, que eso es para asegurar, digamos, tiempo de programación. Si lo quieren ver para leer, pues ya en Windows, sí, leer con RAM. Sí, para que vean las dos ventanas, sí. Las dos ventanas. Sí, el reloj simplemente, es decir, yo lo podría haber puesto, no lo podría, digamos, o no, lo podría haber puesto o no. Simplemente, digamos que se acostumbra a ponerlo para garantizar simplemente que el procesador, digamos, haga las operaciones correctas. Es el típico retardo que uno utiliza en lenguaje de texto. El delay, por ejemplo, cuando hacemos una lectura de variables análogas, por ejemplo los electrónicos, siempre, digamos, utilizamos un retardo para, digamos, asegurar que la lectura se haga. En este caso, pues recordemos que el procesador aquí va, digamos, a toda la velocidad posible. Lo único que hacemos con el reloj es darle un tiempo de retardo para que simplemente las acciones que se ejecutan, pues sean acordes o se ejecuten dentro del tiempo que sea necesario. En este caso es, digamos, irrelevante porque solamente lo que estoy haciendo es un número y me lo grafica, pero digamos, cuando esto se vuelva grande y ustedes ejecuten un tipo de código más grande, pues sí va a ser necesario, digamos, el tema del retardo. Por ejemplo, hay un retardo de 20 milisegundos. De 20 milisegundos. Cada 20 milisegundos. Sí, digamos, lo que se recomienda a nivel de código, 20, 50 milisegundos, que es como lo normal digamos, en una ejecución. ¿Sí? Entonces, digamos, que es, digamos, importante que identifiquemos de ahí lo que es el ciclo while. Pues identifiquemos el ciclo while, que simplemente recordando una caja, un círculo, un cuadro que internamente tiene un botón, digamos, un cuadro con un botón rojo que simboliza el paro, y un cuadro con una i que simplemente me representa el índice. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, al índice le podemos, pues nos podemos parar y le podemos dar crear indicador, clic derecho, crear indicador, y si quieren pueden hacer, digamos, esta acción simplemente para visualizar cuántas veces se ejecutó el ciclo. Entonces, si quieren, ustedes vuelven a ejecutar el ciclo y digamos que lo paran. Entonces, visualmente van, por ejemplo, mi código se ejecutó 422 veces. A ustedes seguramente se les va a ejecutar en otro número de veces, pero la idea es que, digamos, identifiquemos qué tipo de partes consta el ciclo while. Digamos, cosas a tener en cuenta: que el índice empieza en 0, ¿sí? Quiere decir que si a mí me dio 422, quiere decir que realmente ejecutó fue 423, ¿sí?
Bien, entonces digamos que pues si ustedes quieren pueden cerrar esta o dejarla, pero digamos que lo más recomendable es cerrarla para que no nos confundamos con los otros ejemplos. Una pregunta ahí, por ejemplo, en ese indicador, pues, yo sé que comienza desde cero, entonces va a dar uno menos, o sea, uno más del que se dio. ¿Puede cambiar esa forma? Es decir, pero en vez de que diga 422, que diga 422 más 1. Sería por código, o sea, digamos que normal no se podría hacer, se podría hacer simplemente precisamente por programación. Es decir, si yo sé que, por ejemplo, puedo desconectar acá, y si yo sé que él empieza en 0, pues simplemente a la primera iteración o que a cada iteración le agregue 1. Ok, Sí, entonces simplemente, por ejemplo, podemos ir a la paleta numéricos y acá hay un botón que se llama incrementar. Lo podemos utilizar también con más, pero digamos que en este caso lo que haríamos sería cablear la iteración, es decir, crear que a cada iteración que nos da nos suma 1 y ahí sí inmediatamente nos da el número de ciclos que se ejecuta. Ahí no importa, yo vi que conectó, no importando la dirección, si va a señal de uno al otro, no importa si se va. ¿Sí me va a entender? Pero porque cada unidad de entrada, o sea, por ejemplo, ese operador debe tener una entrada. Sí. Esa entrada no puede tener dos entradas. No. No se va a. Digamos que hay otro tipo de estructuras que sí lo permiten, pero digamos que estas que son básicas no, o sea, siempre necesitan una conexión. Es decir, si por ejemplo yo a este mismo control numérico quiero por ejemplo conectarle el mismo valor de arriba, e inmediatamente me va a mandar que hay un error de conexión, ¿sí? Que no puedo conectar dos de estos tipos numéricos a un solo mismo indicador. Entonces, si quieren, entonces guardemos esto y pasemos, digamos, a otro tipo de ejemplos, digamos, otro tipo de configuración de este ciclo. Por ejemplo, utilicemos el ciclo comparo condicional, debe estar en la carpeta que ustedes tienen. Entonces, utilicemos el que dice ciclo comparo condicional. Es otra forma de utilizar el ciclo while, que simplemente consiste en utilizar un operador booleano para parar simplemente el ciclo. Entonces, si ustedes observan, tenemos el mismo ciclo que teníamos en el ejemplo anterior, sino que vamos a tener el índice, que el índice es el que nos va a contar el número de iteraciones, y simplemente le voy a decir que si ese índice es mayor o igual a 99, simplemente me para el ciclo, ¿sí? Entonces, si observan, digamos que recordando también lo que vimos el viernes, en azul vemos una representación numérica, y inmediatamente cuando aplicamos un control, un tipo de comparación, inmediatamente ese dato se nos convierte en una representación en verde, que es una representación booleana. Entonces este ejemplo lo único que nos hace 100 iteraciones. Acá recordemos que el índice empieza en 0, entonces si yo le digo que llegue hasta 99, pues ahí están las 100 iteraciones. Entonces simplemente este código se va a ejecutar 100 veces, es digamos lo único que representa este control. ¿Sí? Entonces ustedes lo pueden ejecutar y pueden ver, digamos, el paro automático. El anterior es un paro, digamos, de usuario. El usuario simplemente digita o presiona cuando lo quiere parar. En este caso es una representación por programa de alguna condición de paro. Entonces, por ejemplo, ustedes digamos van a hacer una adquisición de datos de temperatura y necesitan que su código pare a cierto nivel de temperatura. Entonces ustedes simplemente ponen un nivel, ¿sí? Si la temperatura es mayor a tal valor, simplemente necesito que me pare el código. Entonces se utiliza de esta manera el ciclo while. Una pregunta, por ejemplo, en este caso que se puede hacer, cuando uno programa por texto tiene un orden la programación. En el while, por ejemplo, en este caso, cuando yo tengo uno en paralelo que está realizando dos operaciones al mismo tiempo, en cada iteración él hace, por ejemplo, que una iteración se demore más que la otra. ¿Qué hace? ¿Hasta que no termine la más demorada sigue el siguiente índice? ¿O? Sí, podemos, digamos, hacerle el siguiente experimento. Ustedes pueden, digamos, copiar y pegar en la misma estructura. O sea, la podemos seleccionar o pueden, digamos, pararse sobre la estructura y presionar control y arrastrarla.
Sí, digamos que esa es la gran diferencia de LabVIEW frente a otro tipo de lenguajes de programación. Cuando nosotros programamos a nivel de texto, el compilador, precisamente lo que decía el profesor, coge cada digamos, línea de código y la ejecuta. Es totalmente secuencial. Digamos que uno jugaba con digamos, estructuras como el goTo, que simplemente lo que hacía era redirigirnos a otra parte del código, pero en esencia solamente era un salto. Cuando llegaba al goTo, digamos, simplemente volvía a ser secuencial otra vez. LabVIEW es diferente porque LabVIEW, digamos, se centró en un lenguaje de programación que ellos, digamos, que se definió como, digamos, flujo de datos. Es decir, es decir, yo no les podría decir, este ciclo se va a ejecutar primero o este ciclo se va a ejecutar segundo. El flujo de datos simplemente va a depender de los datos que llegan. Es decir, si quieren este código, si quieren, por ejemplo, pueden alterar el código. Entonces, por ejemplo, el de abajo, digamos que yo quiero que pagues en 199 o 200 iteraciones. Entonces, digamos que para que ustedes visualicen ese flujo de datos, esa forma de programación, digamos que la idea es utilizar el Highlight Execution. Lo vimos el viernes, pero es una herramienta de trabajo muy buena, que entonces para recordarles, si nosotros activamos el bombillo, ralentiza el código y podemos visualizar gráficamente cómo es que está trabajando. Entonces activémoslo. Y una vez pues verifiquemos que esté digamos en amarillo el bombillo y simplemente ejecutemos el código. Entonces digamos que en este caso se está observando los dos códigos en paralelo, pero efectivamente yo no les podría decir el de arriba se está ejecutando primero, el de abajo se está ejecutando segundo, porque eso directamente va digamos en procesamiento del computador. Pero sí, digamos, les podría decir que se está ejecutando un flujo de datos. Gran ventaja de programación es que podemos utilizar que el paralelismo, digamos, esta estructura paralela se ejecuta, o digamos que es muy, digamos, es la gran ventaja que tiene el LabVIEW. Entonces imagínense este código en texto. El código de texto prácticamente sería imposible porque o está haciendo un for o está haciendo el otro, mientras que en este caso, digamos, está haciendo los dos for, digamos que no es al mismo tiempo, es decir, no les puedo asegurar que esto es al mismo tiempo, porque de todas maneras esto está corriendo sobre Windows y de todas maneras es decir, el tiempo real no se asegura, pero sí les puedo decir que está, digamos, ejecutándose en paralelo lo más rápido que pueda. Pero la pregunta mía iba, por ejemplo, no con un while separado, sino en un mismo while, sí, una operación paralela en el índice. Por ejemplo, yo tengo que va variando de 0 a 50. Entonces, sí, por ejemplo, una de las operaciones, dentro del mismo cuadro tengo una operación que se demora más que la otra. ¿El índice cuándo cambia? ¿Cuando termina la más demorada? El índice termina o cambia, actualiza simplemente cuando todo el flujo de datos haya completado su ciclo. Okay. Es decir, hagamos entonces el siguiente ejemplo. Tenemos un ciclo while, digamos que hagamos otra operación, digamos una suma, y hagámosla simplemente entre el control numérico y digamos el 99 siempre. Entonces, ¿hacia dónde va encaminado el flujo de datos? El flujo de datos va encaminado en que una operación no se hace hasta que le lleguen todos los datos que digamos o que necesite. En este caso, el más necesita dos datos. La operación suma necesita dos datos. Quiere decir que él no se va a ejecutar hasta que le lleguen específicamente los dos datos. ¿Sí? Entonces, cuando, digamos a dónde va encaminada la pregunta del profe es, el índice o el ciclo termina simplemente cuando digamos ese flujo de datos se complete. Quiere decir, cuando se sumen los dos datos, cuando le llegue el primero y el segundo número al más, y cuando le llegue el índice y lo compare y simplemente verifique si es true o falso. En ese caso, si digamos salta digamos a la siguiente iteración. Entonces ejecutémoslo y ustedes verán que primero se ejecutó el true y el false y después se ejecutó la suma. Inmediatamente ahí sí actualiza el índice y digamos que es como funciona el flujo de datos. Ahora tenemos, por ejemplo, una operación entre digamos 10 datos y por ejemplo el último nunca ha llegado.
entonces o nunca llega o se demora mucho, el ciclo se va a quedar ahí hasta que llegue precisamente el último dato. Hasta que no llegue ese último dato y se cumpla toda la condición, pues no va a saltar de iteración. Digamos que así es que funciona digamos la programación en Lalta. Bien, digamos continuemos con los ejemplos. Ciclo. Digamos, veamos este que se llama ciclo compare OR. Ustedes pueden, digamos, de alguna manera, esto es un truco, digamos, ya cuando realicen ustedes aplicaciones más grandes, es que un ciclo while se puede parar cuando ocurre algún error. Entonces, digamos, en este caso estamos observando un ciclo while común y corriente como lo estamos viendo, y la siguiente adaptación, simplemente hay un control booleano, hay una función booleana que es la función OR, en donde representa visualmente que mi aplicación, mi ciclo, va a parar simplemente cuando ocurra dos cosas. Una, cuando por usuario le dé stop, o simplemente cuando ocurra algún error, digamos, recordando todo lo que es errores, se muestra todo lo que es el ciclo, el cable del error se representa, esto es como un color, como un crema más o menos, quiere decir que todo lo que sea error se representa de esa forma. Entonces lo que representa es que este código se va a ejecutar un sinnúmero de veces y va a parar con dos condiciones. Una es el paro por usuario y otra es cuando ocurra algún error. Si alguna de esas dos condiciones, gracias a la aplicación, digamos a la función OR, nos va a generar el paro. Entonces digamos que esta aplicación inmediatamente va a generar un error, pues si ustedes la corren inmediatamente les va a generar un error, porque digamos que lo que utilicé acá fue un control de archivo, o sea, lo que voy a hacer, ese control lo que hace es irme a buscar un archivo, pero como está en blanco, simplemente el error que me genera es, hay un error, simplemente paro el ciclo. Entonces si quieren ustedes activan el Highlight Execution y verifican lentamente pues qué es lo que está pasando. En este caso inmediatamente me detectó un error, simplemente me está diciendo no hay archivo y simplemente para el código. ¿Sí? Digamos que es otra forma muy común que se utiliza cuando se generan o se utilizan aplicaciones más grandes. Bien, entonces veamos digamos otro tipo de importancia de ciclos. Veamos este que dice ciclo con tunnel lax value. Un tema importante, digamos, a la hora de trabajar con ciclos es digamos, trabajar con túneles. ¿Qué es un túnel? Simplemente, digamos, como para hacer una aproximación, digamos, digamos, la forma de intercambiar información entre lo que está dentro de un ciclo y lo que está fuera de un ciclo. Entonces, estamos viendo un ciclo while, que básicamente es el primero que vimos, un random, lo grafico, y simplemente lo que hago es transmitir desde adentro del ciclo hacia afuera un valor. ¿Sí? Entonces, esto que ven ustedes acá con un cuadro naranja al final es lo que se conoce como un túnel. ¿Sí? Hay varios tipos de túneles. Este es un tipo de túnel que se conoce como last value o guarda simplemente la última iteración que registró el ciclo. ¿Sí? Entonces digamos que ustedes pueden correr la ejecución, pueden parar la ejecución con el stop, y en donde dice tunnel last value van a visualizar el último valor que se generó o que digamos se envió desde el ciclo interno hacia afuera. Digamos que hay que tener en cuenta que es el último, siempre es el último dato este tipo de indexado. Les comentaba que hay otro tipo de túneles. Ese tipo de túneles se activa, ustedes primero se paran en el túnel, le dan clic derecho y activan el tipo de túnel que ustedes estén utilizando.
¿sí? ¿Están los tipos de túnel? Sí, identificamos primero el túnel, ¿sí? El túnel es, digamos, un cuadro naranja que se sitúa. Ese cuadro puede ser, toma el color del valor que se esté utilizando. Quiere decir que si yo al túnel le cableo un booleano, se va a cablear un booleano. Clic derecho. Clic derecho, túnel mode, y están las diferentes configuraciones de... Me paré en el túnel y simplemente voy a seleccionar el tipo de túnel que voy a utilizar. Entonces les comentaba que digamos hay tres digamos básicos tipos de túnel. Digamos, el más básico es el last value, que lo que hace es generarme este ejemplo, que lo que hace es generarme el último dato que yo utilicé, simplemente lo saco. Hay un tipo de túnel que se llama túnel indexado, que es el segundo que ustedes ven ahí en lista. Ah, sí, por versión está limitado a solamente last value indexado, creo. Entonces el indexado, digamos, ¿qué diferencia tiene con respecto al otro? Que guarda en un buffer todo el tipo de iteraciones y al final lo que hace es enviarme todos los datos que se generaron, ¿sí? Entonces, si quiere, entonces abramos el que dice ciclo autoindexado, el ejemplo que dice ciclo autoindexado. ¿Sí? Entonces este ciclo, entonces si ustedes observan, es un túnel que ya se ve diferente. Este túnel es un túnel que, pues vuelvo y les comento, es un túnel que guarda todas las iteraciones que se generan internamente, y cuando nosotros demos por finalizado el programa con el stop, simplemente saca todas las iteraciones. Entonces probémoslo. Entonces simplemente ejecuto mi código, paro mi código y en el array se observan, digamos, todos los datos que se generaron en cada iteración. Esto es un vector, quiere decir que ustedes pueden, digamos, mover las posiciones del vector y van a registrar todos los datos que se generan. ¿Sí? Esto sirve, digamos, para el profe que trabaja con Datalogy. Básicamente lo que estamos haciendo es ¿sí? registrar todos los datos que se generaron y al final simplemente generar un reporte de todos los datos que se generaron. Y ese indexado, el del arreglo es el de la primera casilla, es la dirección de la primera casilla. Por default, el ciclo while por default saca el primero, el que vimos anteriormente, okay. que es el last value. Este se activa dándole clic derecho, indexado. Sí, bueno, ustedes lo tienen diferente, pero digamos que ahí ven donde dice indexado. ¿Sí? Simplemente lo activan. Esa es, digamos, una de las herramientas. Digamos el ciclo while lo traes por defecto el anterior. Bien, ahora digamos algo que es importante es qué tipo de errores podemos, digamos, o digamos cuando no tenemos, digamos, la suficiente confianza o a generar este tipo de códigos, qué tipo de errores a veces cometemos. Entonces digamos que vamos a abrir el código que dice ciclo paro con error. No, este no es. Abramos el sí, digamos, ¿qué es lo común o qué tipo de error, digamos, nosotros estamos acostumbrados a nivel de programación cuando hacemos algún código? Que es el típico ciclo infinito, que es cuando teníamos que abortar el programa, cuando digamos, los códigos se nos entraban en este tipo de ciclos, en donde nosotros quedábamos prácticamente ahí sin poder hacer nada. Una serie, digamos, algo que ocurre cuando estamos arrancando con este tipo de programación puede ser, digamos, esto. Ustedes están viendo ahí un ciclo while idéntico al que estamos utilizando digamos, anteriormente. Estamos viendo la misma generación del dato, pero hay algo curioso, estamos viendo el paro por fuera del ciclo.
¿Sí? Entonces si nosotros ejecutamos ese código, vemos que hasta el momento va a funcionar normal, pero ¿qué pasa si nosotros queremos parar el ciclo? Simplemente quedó inhabilitado totalmente el botón del stop. Entonces quiere decir que en este caso entramos a un ciclo infinito que nunca, digamos, va a parar. Lo que quiero es que, digamos, que asimilen o visualicen por qué fue que sucedió esto. Entonces simplemente lo que tenemos es ustedes imagínense que todo lo que está en blanco es un programa externo, ¿sí? Un programa general, y lo que está, digamos, dentro del ciclo es, digamos, otro tipo de, digamos, código que se ejecuta internamente. Entonces si ustedes, digamos, ponen o visualizan, lo que tengo es que mi código empezó, leyó el valor del stop, pero inmediatamente se ingresó a un ciclo while. Quiere decir que cuando yo vuelva y presione el stop, la ejecución se va a estar ejecutando internamente, por lo tanto no me va a estar leyendo el valor del stop. ¿Sí? Entonces precisamente por eso es que se genera el ciclo infinito y no hay paro. Entonces digamos que lo que quiero que identifiquen es que siempre un ciclo de paro debe estar internamente en el ciclo, para que puedan, digamos, pararlo. Entonces simplemente hicimos esa corrección y hicimos el paro. Esta es la forma, digamos, adecuada para, digamos, es un error típico en el que uno tiende a caer. Entonces veamos digamos, otro ejemplo. Que los túneles de entrada no sirven solamente para salida. Los túneles de entrada, digamos que no es que no sirvan, sino que esa es su forma de funcionamiento. Es decir, por ejemplo, ese túnel que está ahí de entrada es el homólogo al otro que era el del último en salir. En este caso es el primero que entra, ¿sí? Entonces si me leyó, por ejemplo, al inicio un falso, entonces si quieren, por ejemplo, miren, entonces por ejemplo, ¿qué pasa si lo que hace este túnel de entrada es leerme el primer dato solamente, o sea, el primero que entra? El homólogo era el último que sale. Entonces en este caso, ¿qué pasa si digamos, si antes de correr el código está en true? Entonces va a salir automáticamente. ¿Sí, señor? Bueno, digamos que no, es que yo tengo habilitado acá para que no me deje ejecutar en sin estar corriendo, pero el caso es que sí es lo que decía el profe. Si yo ese stop lo habilito antes de que corra, simplemente me va a decir que ya hay un true, entonces simplemente me va a parar el código. Sí, entonces veamos otro ejemplo, que es, digamos, otro tipo de ciclo infinito que puede ocurrir. Entonces hablamos del ciclo infinito 2. Es, digamos, parecido al anterior, sino que, digamos, el anterior, digamos, estaba condicionado a un paro manual. En este caso es el mismo. Entonces si ustedes observan, es un error, digamos, típico en el que uno tiende a caer. ¿De cuál es? Entonces si ustedes observan, tenemos un túnel de entrada inicializado con el valor 1. El 1 ingresa al código y acá le estamos preguntando que este número tiene que ser mayor a 99 y simplemente para. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros lo utilizamos de esta manera, pues el 1 siempre va a permanecer acá. Quiere decir que la condición nunca se va a cumplir y esto va a entrar, digamos, a un ciclo infinito. ¿Sí? Pues este ciclo va a entrar ahí, digamos, no va, digamos, a parar por nada, a no ser que, digamos, se aborte el programa. ¿Sí? Entonces digamos, es un tipo de error parecido al anterior, pero digamos que se tiende digamos, a generar ese tipo de error, pero la idea es que, digamos, se tengan en cuenta para no generarlos. Hablamos el 3, ciclo infinito 3. Entonces, este está enfocado a la forma en cómo nosotros paramos. ¿Sí? El ciclo de paro, que ustedes, digamos, ya lo pueden visualizar en estos momentos, es un ciclo, bueno, ustedes se pueden parar en el ciclo, en el botón de paro, en el que da la condición de paro del while, y le pueden dar clic derecho
y pueden seleccionar la forma en que quieren que pare, ¿sí? Entonces por default él activa siempre la condición páreme si encuentra un true, si encuentra un valor falso, pero ustedes también digamos pueden utilizar la propiedad continue, o sea siempre ejecútese mientras haya un true. Entonces digamos que entonces por ejemplo este código lo que hace es, si este código para cuando haya un true y yo a este caso, a esta iteración le estoy cableando un falso, quiere decir que nunca va a haber un true, por lo tanto este código siempre se va a ir al infinito. Digamos que es digamos ahora digamos, esto es una forma de verlo sencillo, pero ahora qué pasa si por ejemplo estuviéramos utilizando la del OR, ¿sí? Lo que utilizamos anteriormente con la función OR, que simplemente teníamos varias cosas, varias digamos opciones para pararlo. Entonces digamos que esto es lo que se tiene que tener en cuenta. Esta es una forma también de ingresar en ciclos infinitos. Hablamos del 4. Esta es la analogía. Digamos que en este caso lo que hice fue activarme que el paro sea continúeme siempre que haya un true. Entonces en este caso siempre hay un true, por lo tanto este ciclo pues siempre se va al infinito. Entonces recordemos, eso se activó, como ustedes ven, el ciclo de paro cambió, esta vez se ve una flecha verde girando, este ciclo se cambió, esta forma se utilizó dándole clic derecho y activando la opción continúe si es verdadero. Bueno, digamos que había otra serie de pips ahí, pero digamos que quedan ahí, digamos, para que ustedes los estudien y veamos, digamos, otro tipo de estructuras. ¿Sí? Entonces veamos las estructuras tipo for. Entonces digamos una estructura tipo for típica, común y corriente que ustedes utilizan, es una estructura con un cierto número de iteraciones. Entonces nosotros en C, en C++, digamos lo que hacíamos era definir un n y decíamos, bueno, que esto es como les digo, es un pseudocódigo, es un código a nivel de texto, pero digamos que no relaciono qué tipo de lenguaje es, pero digamos que a nivel de C++ sería algo así como for desde 1 hasta n, el número de iteraciones, digamos el número de pasos y hasta tal número. Entonces básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Un ciclo en LabVIEW lo que tendremos es lo siguiente, el mismo, digamos la analogía del ciclo while es la misma, es decir, vamos a tener un cuadro interno que todo lo que esté adentro se va a ejecutar un número de veces determinado, diferencia con respecto al while, que solamente, es decir, que la ejecución puede ser continua hasta que haya un paro manual o si se cumpla cierta condición. El for, digamos que lo que hace es determinar desde un principio cuántas iteraciones se va a ejecutar. Entonces en este caso es un ejemplo, vemos un código que se va a ejecutar 100 veces. Este no va a tener una terminal de paro, sino va a tener una terminal digamos determinada con un número n, donde le vamos a cambiar el número de iteraciones. Esto es digamos la analogía. Entonces vamos a abrir el ciclo for simple. Entonces ustedes ahí observan un ciclo for, al terminal n le he cableado un número 100, quiere decir que ese for se va a ejecutar 100 veces. Entonces ejecutémoslo. Entonces esto va a ocurrir demasiado rápido, por lo que les digo que digamos está ejecutándose a tiempo del PC, entonces lo va a ejecutar demasiado rápido. Pero ustedes van a ver, digamos, en la gráfica a nivel de, digamos, en escala X, que simplemente van a visualizar los 100 datos que se generan. Entonces digamos es una estructura, digamos, análoga al while, funciona diferente, pero digamos conceptualmente trabaja de la misma manera. ¿Sí? Entonces identifiquemos también, importantísimo identificar el n, identificar el i, funciona de la misma manera. Digamos el ciclo for desde una versión, desde unas versiones anteriores, lo mejoraron
Entonces podemos abrir el que dice ciclo for con terminal de paro. Ellos se preocuparon, digamos, por mezclar este tipo de estructuras. ¿Por qué la estructura for es más utilizada que la estructura while? Simplemente porque la estructura for, digamos, optimiza el uso de recursos en el computador. Si nosotros tenemos una estructura while, pues simplemente el computador no va a saber o no va, digamos, guardar en memoria cuántos datos va a reflejar, mientras que con la estructura for, si nosotros le decimos 1000 datos, en memoria se va a guardar un espacio de 1000 datos para que se guarden todos los datos que le lleguen. ¿Sí? Entonces por eso es que el for es, digamos, más óptimo. Ellos hicieron una modificación al for y fue convertir o mezclar el ciclo for con el ciclo while, que es lo que ustedes ven ahí. ¿Sí? Es un ciclo for idéntico al anterior y la mezcla está con un ciclo de paro. Entonces eso se activó dándole clic derecho sobre la estructura y activando un ítem, un check que se llama conditional terminal. ¿Sí? Entonces básicamente, ¿qué es? La mezcla del while y el for. Quiere decir que van a haber dos formas de parar este ciclo. Una es cuando se cumplan las 1000 iteraciones, otra es cuando el usuario le dé stop. ¿Sí? Entonces la ejecutamos. Digamos, ¿por qué se ve tan lento? Internamente le puse un retardo de 1000, entonces de 1000 milisegundos, un segundo. Entonces van a ustedes observar, digamos, la adquisición o, digamos, la visualización de los datos más lento. Es una estructura muy utilizada, como les digo, es la que mejor optimiza el uso de recursos en el computador. Entonces esto va a parar hasta que cumpla las 1000 iteraciones, pero como está con retardo de un segundo, esto nos va a dar mucho tiempo de paro, entonces nosotros también podemos pararlo con el stop. ¿Sí? Es una modificación que se le hizo al ciclo for, como el de la versión 2009 más o menos. A nivel de for, a nivel de ciclos for, podemos abrir el que dice ciclo for autoindexado. Es el mismo autoindexado que utilizamos en el ciclo while. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre el ciclo while y el ciclo for? Que es el ciclo autoindexado en el ciclo for. El túnel autoindexado en el ciclo for está por defecto. Quiere decir que si trabajamos con el ciclo for y cableamos, no le vamos a tener que dar clic derecho ni nada de ese tipo de cosas para que active el autoindexado. Entonces, ¿cómo funciona este código? Simplemente se va a ejecutar 100 veces. Cuando se ejecute esas 100 veces, cada vez que se ejecute va a quedar guardado en un espacio de memoria y cuando termine nos va a visualizar esos 100 datos. Entonces corramos este código, se va a ejecutar 100 veces y el registro de datos va a quedar en el array. Entonces van a quedar las 100 datos, entonces yo le puedo poner la posición 99 y me va a dar el último valor. Porque el tamaño, cuando dice el tamaño 100, ¿sí lo cuenta desde 1 el tamaño? El ciclo for sí lo cuenta desde 1. Diferencia, digamos, lo que pasa es que el índice sigue siendo el mismo, ¿sí? O sea, en este caso el índice sigue siendo el mismo, o sea, el índice empieza desde 0 igualmente. El n, o sea, digamos el profe la pregunta es por el indicador size. ¿Es el tamaño de la regla? Sí, ese es el tamaño de la regla. Pero en esencia el índice sigue siendo desde 0. Pero entonces lo que hice ahí fue simplemente utilizar una función que me dice el tamaño de la regla. Entonces, pues digamos que lógicamente nos va a dar 100, que es el tamaño de los datos. Te hago una pregunta, no sé si lo vamos a ver más adelante, pero si lo vamos a ver más adelante, pues esperamos, no hay problema. Cuando usted está programando en texto, usted para hacer la visualización, por ejemplo, de un código que esté fallando, para ver, usted le puede poner pares. Sí. Puede poner pares en este punto y visualice el dato en este punto. Aquí se puede hacer lo mismo. Sí, correcto. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer y es básicamente, digamos que las herramientas de depuración, pues digamos que hay varias. Si quiere, pues digamos que ya como nos queda corto tiempo la podemos programar para otra sesión. Pero sí, digamos que lo que podemos hacer son, digamos, cuenta con las mismas herramientas de depuración. Una es, digamos, los típicos saltos, que nos podemos saltar los ciclos. Podemos utilizar los típicos breakpoint, que son los típicos paros que me pare el ciclo donde yo quiera.
Y básicamente eso. Y podemos utilizar una herramienta que se llama Proof, que lo que hace es como una etiqueta que yo le puedo colocar a los cables y puedo poner a correr el código y puedo visualizar, digamos, en cada instante de tiempo o cada vez que pasa por el cable ese valor. Entonces digamos que podemos hablar eso, digamos, en otra sesión. Digamos, observemos que es, digamos, una peculiaridad muy, digamos, y es una de las cosas por lo que más se utiliza. Hablamos el que dice ciclo for con autoindexado inicial. Entonces, digamos, ¿qué peculiaridad tiene este ciclo for con respecto al siguiente, a los anteriores? Si ustedes observan, no tiene una terminal de n definida. Sin embargo, el código funciona. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que quiero que observen es que si nosotros el código, digamos, el código penúltimo que utilizamos es un ciclo que nos guardaba todo el registro de datos al final, ¿sí? Teníamos un ciclo autoindexado, al final nos generaba todos los datos, que era cuando teníamos los 100 datos. En este caso, ¿qué pasa si nosotros utilizamos un ciclo autoindexado al inicio? ¿Sí? Si nosotros si al momento de entrar al ciclo le presentamos un ciclo autoindexado, es decir, un array, simplemente el ciclo for identifica automáticamente el tamaño del vector y se reconfigura internamente a colocar la posición del tamaño del vector, ¿sí? Entonces, en este caso tengo un vector de 10 posiciones, que son números aleatorios que yo generé, pero lo que quiero que visualicen es un array con 10 posiciones. De pronto coloquemos un indicador acá al índice. Entonces lo que quiero que ustedes visualicen es que si nosotros utilizamos el ciclo autoindexado al inicio, el ciclo for inmediatamente se autorreconfigura para que ejecute un ciclo, ejecute tantas veces pueda según el tamaño del vector de entrada. Entonces, en este caso, tengo 10 posiciones de un vector de entrada, va a ejecutar 10 veces internamente el código, ¿sí? Entonces, este código lo podemos ejecutar. Digamos que la analogía, ¿cuál es? Que simplemente en los ejemplos anteriores tenía un dato interno, lo voy a sacar externamente y lo que hace es guardarme una posición en cada posición de un vector. Ahora, ¿qué va a hacer? Como lo que estoy haciendo es al contrario, tengo un vector con un cierto número de posiciones. Cuando cableo el ciclo autoindexado, lo que hace es sacarme uno a uno cada posición del vector, ¿sí? Listo, yo creo, digamos que la idea es, digamos, pues si quieren, sí, ténganlo si quieren ahí, y digamos que yo cuadro con la profesora a ver si hacemos otro tipo de sesiones o algo así, y digamos les estamos informando, pero digamos que lo que tenían los otros ejemplos era digamos, para que ustedes los vayan revisando, es otro tipo de digamos, estructuras que se utilizan mucho. Digamos, hablando por ejemplo hablando de por ejemplo la estructura casos, que es la típica estructura digamos, en C se utilizaba el ciclo, la estructura switch, no sé si recuerdan que era donde uno utilizaba switch y después utilizaba caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Esa es, digamos, la estructura case. La estructura case también es la típica hágame si esto es true, hágame si esto es falso. Digamos, es la analogía al if. El if en C. Aquí los go-to son conexiones. Sí, los go-to son conexiones. Digamos que también cuenta con el tema de, digamos, variables locales y las variables globales también, pero eso se puede utilizar, digamos que de pronto los podemos tocar más adelante. La estructura de eventos es una estructura, digamos, muy utilizada, de pronto tiene un tinte o un poco de nivel más avanzado, pero digamos la veremos. Pero la idea es que lo utilicen, simplemente lo que hace es una estructura que duerme internamente el programa
congela internamente el programa esperando simplemente una interfaz de usuario. ¿Sí? Una activación, un mouse, por ejemplo cuando hacemos clic derecho, clic izquierdo, este tipo de eventos que se pueden generar. Esta estructura, digamos, utilizada también en C. Hay un tipo de estructuras que se llaman flag and stack sequence, que básicamente hacen la analogía a una película, a un rollo de película, que lo que hace es obligar al LabVIEW a que haga partes de código primero que otras. Entonces ustedes las pueden utilizar y van a visualizar. Si ustedes la abren, van a visualizar un rollo de película, ¿sí? Que ustedes, para que ustedes lo detallen, lo que quiero que entiendan es que el primer espacio de ese rollo de película, lo que le está diciendo al LabVIEW es: quiero que me ejecute exactamente ese código primero que el otro. Entonces lo que hace es obligar al LabVIEW a ejecutar esa parte del código, no sale de ese ciclo hasta que se cumpla lo que tenga que hacer en ese ciclo y ejecuta la siguiente. Este tipo de estructuras, digamos, no recomiendan el uso, pero no recomiendan su uso, digamos, en otro tipo de aplicaciones, pero pues es necesario que ustedes sepan cuáles son. Y digamos, otra estructura, digamos, que solamente se la he visto al LabVIEW, pues de pronto no he manejado con otros lenguajes de programación, es una estructura de tiempos. Es una estructura temporizada, simplemente asegura que todo lo que se ejecute internamente a una velocidad o a un tiempo específico. ¿Sí? En los ciclos anteriores, los ciclos anteriores simplemente ejecutaban a toda la velocidad del procesador, de pronto había un tipo de retardo que nosotros utilizamos. Este tipo de estructura lo que hace es simplemente decirle: voy a decirle que cada estructura, cada iteración me va a ejecutar. En este ejemplo lo puse yo a 2000 milisegundos, 2 segundos. ¿Sí? Entonces obligo al procesador a que se ejecute cada 2 segundos una iteración interna que ocurre en el ciclo while. De resto cumple las mismas funciones de un ciclo while. ¿Sí? Entonces digamos que los ejemplos quedan ahí. La idea es que ustedes, digamos, los detallen y digamos, pues nosotros, digamos, miramos a ver si programamos, yo creo que las otras sesiones. ¿Ahí no es programado para el viernes? Sí, señor, o sea, la de este viernes ya es fija. ¿Y ese es dónde? Arriba otra vez sería. ¿Arriba? Sí. Una pregunta. O sea, uno puede ver el archivo de texto que se genera en la programación de los objetos. ¿Sí me va a entender? Es decir, yo programé orientado a objetos directamente con cada uno de los controles. Eso debe generar un archivo de texto para que lo lea el computador. ¿Se puede ver o no? Sí, no. Bueno, sí. Sí lo genera, pero digamos que queda muy a fondo. Sí, digamos que se puede ver, pero porque digamos que lo que les quiero entender es que no es que el LabVIEW se adapte, por ejemplo, a C, sino que digamos que es otro lenguaje de programación que simplemente utiliza, digamos, su compilador no lo que hace es toma el lenguaje LabVIEW y lo pasa a C, eso no lo hace. Pues no vamos a encontrar, digamos, texto o digamos la analogía de qué fue lo que se hizo pues, prácticamente en ninguna parte. Lo que vamos a encontrar pues son un reguero de archivos o un poco de archivos que lo que hacen es, o lo que hicieron fue la compilación. Porque lo que vamos a encontrar son analogías a la forma de programación. Listo, pues. Muchas gracias. Gracias.